No, definitivamente. Y para estar en sesiones largas pueden terminar doliendo. Sí, me está provocando mucho dolor, así que quiero, pero lo malo es que no se Mm. puede salir a buscar. He buscado por internet y no he pillado uno así que me convenza con micrófono y los auriculares. No, depende del presupuesto. Yo he visto unas cuantas en internet que son de marcas respetables, de un equipamiento bueno, o sea, tienen buenos micrófonos y buenas cosas, alrededor de 400 bolivianos. Y generalmente algo de marca Corsair, Corsair es bastante buena. Y esas están vendiendo por Facebook alrededor de 400 bolis y eso es algo que va a durar bastante tiempo y son bien cómodos y están tomados en cuenta para uso de largos periodos de tiempo. Así, perfecto. Mm. Voy a tomar esa indicación en cuenta entonces. Yo tengo los de mis audífonos, fueron gratis. Esos son de calidad. Bueno, ese precio gusta, ¿no? Pero no siempre se tiene esa oportunidad. Ah, bien. Entonces, jóvenes, hoy día vamos a hacer un repaso general inicialmente. Vamos a hacer un par de algoritmos. Vamos a manejar con lo que es el diagrama de flujo puramente y vamos a hacer código en lo que vendría a ser Scratch. Vamos a ver otras cosas finalizando, pero va a ser por partes. Si no se escucha, por favor me avisan. A veces suelto sin querer el micrófono y ya lo alejo un poco para hablar. Bien, vamos a recordar ayer cuando iniciamos, estábamos hablando de lo que era los algoritmos, ¿no? Recordando. Hoy día, mientras estaba en el jardín y pensaba en regar las plantas, se me vino a la memoria el tema de los algoritmos, ¿no? Y ese sería un buen ejemplo para establecer un algoritmo, como una serie de acciones finitas para completar, ¿no? Queremos regar las plantas, tenemos que primero ir y buscar una manguera o un recipiente, luego, si hay manguera o recipiente, podemos recién abrir el grifo, ubicar el grifo, conectar la manguera o ubicar el recipiente y proceder. Y me pareció interesante ese tema, ¿no? De que es bastante condicional. A ver, alguien más se está conectando. Vamos a ver. Perfecto. Ya somos 14. Entonces vamos a intentar ver ese tema del algoritmo para regar plantas inicialmente. Nuevamente insisto y voy a seguir insistiendo siempre que pueda que la algoritmia es para solucionar cualquier tipo de problema. La programación es para aplicar un algoritmo y hacerlo de manera automática a través de un computador, un robot, un ente inanimado a nivel general. Habíamos hablado, ¿no? de los brazos industriales, de los brazos robóticos, los cuales hacen una serie de tareas, por ejemplo, en las plantas de automatización. Cada uno sabe exactamente qué va a hacer y reproduce exactamente ese código una y otra vez para poder resolver el problema que se le ha dado. Tal vez ensamblar un motor, tal vez soldar una parte de un vehículo, tal vez dar la vuelta a una pieza para que pueda ser insertada en alguna parte en específico de un vehículo o de otro elemento. Entonces siempre hablamos de instrucciones claras y precisas. Bien, entonces, para hablar de un algoritmo para regar plantas, siempre en diagrama de flujo empezamos con el inicio, es el principio de todas las historias. Este principio necesita tener cierta alimentación de datos. Siempre que hablamos de algoritmia, hablamos de manejar datos. Datos que después producen información. Porque definimos datos como una palabra, un número que no tiene sentido completo por sí solo, e información es el conjunto de esos datos interrelacionados para formar ya una idea precisa, un contenido que podemos entender y podemos evaluar en cierta medida. Entonces necesitamos esa información. Si hablamos de regar plantas,
tenemos una serie de elementos necesarios, ¿no es cierto? Que tenemos que ir desarrollándolos y tomando nota. Necesitamos saber, por ejemplo, preguntarle al individuo para seguir la instrucción qué es lo que tiene. Si una manguera o tiene un recipiente. Entonces hablamos de, por ejemplo, mostrar un mensaje. Aquí tenemos un mensaje directo, intenté hacerlo lo más claro posible. ¿De qué dispone para llevar el agua? Podríamos darle inclusive las alternativas. Manguera o podría ser un recipiente. Entonces vamos a leer esa respuesta con este elemento. ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿Qué nombre quieren que le pongamos? A ver, Darwin. ¿Está conectado Darwin? Tin, tin, tin. No, a ver, Michael. ¿Qué nombre le ponemos a nuestra variable que nos referencie a manguera o un recipiente para llevar el agua hacia el jardín? Nada. A ver, Erlan. ¿Qué nombre le asignamos a esa variable? Ok. O no me escuchan o... A ver, Cristian. ¿Qué nombre le asignamos a la variable? Sí, Estamos hablando de lo que vamos a utilizar para llevar el agua, ¿no? exactamente. Entonces, podría ser contenedor. Perfecto. Yo estaba pensando en CV, para más corto. Contenedor de volumen. Ok. ¿Me parece si ¿También? cambiamos? Sí. Claro. Contenedor de volumen. Perfecto. Leemos la variable contenedor de volumen y preguntamos, ¿no? Si es un recipiente o es una manguera. Si es recipiente, vamos a tener una cadena de acciones. Si es una manguera, vamos a tener otra cadena de acciones. ¿Cómo preguntamos? A través de este símbolo. Este símbolo hemos dicho que nos permite recolectar información para condicionarla y poder tomar una decisión. ¿Cómo hacemos eso? A través de, podríamos llamarlo, preguntas condicionales. Por ejemplo, ok, aquí hubo un error. Ahora sí. Voy a decir, CV es manguera. Si es manguera, ¿cuál va a ser mi acción? Mi acción va a ser Mm, conectar la manguera al grifo. Perfecto. Entonces me voy aquí, conectar manguera. Bien. Y es aquí donde voy a hacer una pausa para explicar un elemento importante. Bien, nosotros, si es manguera, es decir, si es verdad, vamos a conectar la manguera. Perfecto. Conectar la manguera, ¿qué implica? Nosotros podríamos poner una serie de pasos, ¿no es cierto? Primero, ubicar un grifo. ¿Y qué implica ubicar grifo?
implica otra serie de pasos. Es decir, ubicar un grifo ya es una función en sí. ¿Qué implica ubicar grifo? Ubicar grifo significa mirar alrededor, ver dónde está el grifo, ver si tiene pico, ver si entra la manguera, si no entra la manguera, ver si tenemos algún elemento que nos permita conectarla, si no hay, buscamos tal vez una navaja para cortar un poco la manguera y hacer que entre, o buscamos un encendedor para calentarla y dilatar el plástico. Entonces, ubicar el grifo y conectar la manguera es una serie de pasos. Cuando tenemos esta serie de pasos y nosotros no lo estamos nombrando, simplemente estamos llamando y tendremos por ahí, por alguna otra parte, el código de esos pasos, decimos que en sí eso a lo que estamos haciendo referencia es una función. La función conectar manguera. ¿Qué implica la función conectar manguera? Significa ubicar un grifo, conectar la manguera, implica extender la manguera hasta el jardín y luego ya podemos abrir el grifo. Entonces, una función. Esa función en Scratch, nosotros la tenemos como más bloques. Aquí me descargué la versión 2 de Desktop, pero la que parece más antigüita, para tener un poco más parecido al que tenían varios, ¿no? Podemos probar luego el otro, el que se descarga de la tienda de Microsoft, para también ponerlo a prueba. Entonces, nosotros podemos crear un bloque. Crear un bloque lo que implica es crear una función. ¿Qué es una función entonces? Es una porción de líneas de código que hace una tarea por sí sola. Es decir, que nos permite hacer cierta acción, cierta funcionalidad, sin colocar nuevamente todo el código que es necesario para esa funcionalidad. ¿Ya? Entonces, nosotros creamos la función a través de un nuevo bloque. Por ejemplo, conectar manguera. Y ahora podemos crear debajo de este elemento todas las líneas de código, de todas las instrucciones que son necesarias para conectar una manguera. Por ejemplo, la primera podría ser una nueva función que se llama ubicar grifo. ¿Ya? Y esta, ubicar grifo, va a ser parte de mi conectar manguera. Es decir, que yo puedo llamar a otras funciones desde mi función. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Mm. Sí, Bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me para y resolvemos las dudas. ¿Ya? Ahora, ubicar grifo, ¿qué va a tener? Ubicar grifo va a tener una serie de acciones, como por ejemplo, podría ser conectar manguera, perdón, conectar manguera va a tener ubicar grifo va a tener mirar alrededor y luego dirigirnos hacia el grifo. Entonces, por ejemplo, estoy parado en el jardín, mirar a la izquierda, mirar adelante, mirar a la derecha, mirar hacia atrás y luego decidir dónde está el grifo. Una vez ubicamos el grifo, caminamos hacia el grifo con la manguera en la mano. Una vez llegamos al grifo, nos detenemos y verificamos el tamaño del pico del grifo con el tamaño del grosor o del dispositivo que esté conectado a la manguera. ¿Se entendió que es una función? en resumen, una función sería una serie de pasos que uno, o los pasos que se tienen que seguir. Exactamente.
para resolver Ah, un problema en yo pensé que era, o sea, así digamos como él está diciendo, pero como aquí en Scratch, como acortar un paso que va a ser repetitivo. También una función nos permite reutilizar el código. Correcto. Perfecto. Tenemos dos características de la función. ¿Qué más puede ser una función? Bien, veamos entonces. Si yo pongo para iniciar mi programa la tecla espacio. Perfecto. Pongo la tecla espacio, voy a ir a mi diagrama de flujo. Tengo mi declaración de variables y usted dispone de una manguera o un recipiente. Entonces pongo aquí mi mensaje. Es un sensor porque es un mensaje con respuesta. Tenemos una variable que la hemos llamado CB y fijamos la variable con la respuesta de esa pregunta. Luego de eso nos vamos y sí, el control. Sí, operadores. Ponemos la condición. Ponemos el dato. Si CV es manguera, ¿qué hacemos? Conectamos la manguera. Perfecto. Si no, ¿qué hacemos? Ubicar grifo. Podríamos simplemente ubicar grifo para llevar y ubicar el recipiente. Para Perfecto. echarle agua. Exactamente. Entonces, fíjense, la función conectar manguera ya tiene la función ubicar grifo, por eso no necesitamos ponerla. Pero al no tener una manguera y tener un recipiente, nosotros necesitamos de tal manera ubicar el grifo. Entonces, una tarea larga, tediosa, la podemos hablar con llamar solamente a la función que implica toda esa serie de pasos. Y además, que puede ser llamada desde cualquier parte y nos permite hacer código más limpio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos separado la función principal de nuestro programa, de la función conectar manguera, de la función ubicar grifo. Entonces, si existe un problema como el que hemos tenido, por ejemplo, en el tema del restaurante, podemos ubicar el problema de manera más precisa en función a cada función que tenemos y ya no buscarlo en toda esa secuencia de código que tenemos programada, sino podemos ubicarla por partes. ¿Se entiende ahora lo que es una función? Sí. ¿Y para qué sirve? Para resumir muchas líneas de código. Perfecto, podría Y si ser. hablamos de la vida real, sería para resumir acciones o funciones. Perfecto, magnífico. Entonces nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo de reutilización de líneas de código, es decir, de funciones. Vamos a hacer un programa para sacar el promedio de notas. ¿Ya? Para ello vamos a empezar con un evento de la tecla espacio y después vamos a pedir cuántas veces o cuántas notas queremos leer. Entonces para eso vamos a tener un sensor que va a hacer una pregunta con su respuesta. ¿Cuántas notas desea introducir? Magnífico. Nosotros vamos y tenemos que tener un lugar donde almacenar esa información. Entonces creamos nuestra variable cantidad. Perfecto. Fijamos cantidad como la respuesta a la pregunta. Listo. Ahora tenemos que repetir una cantidad de veces cantidad la lectura de la nota. Bien, vamos a sensores y preguntamos, introduzca la nota. Para hacerlo más elegante vamos a pedir que se cuente. Para contar necesitamos ¿qué cosa? Un contador. Ese contador lo vamos a iniciar en 0
y lo vamos a utilizar para contar. Entonces, cuando iniciamos, pongo contador como el valor de contador más 1, para que vaya contando. Ahora, ¿este contador está bien ubicado ahí o podría ponerlo yo en otra parte? Por ejemplo, aquí abajo. Yo lo vería más estético abajo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Pongo esto aquí, le digo introduzca la nota, dos puntos, y le digo qué nota. ¿Estaría bien el contador aquí abajo o tendría que cambiar de lugar? No, ya está mal, pues ya. Tendría que ir arriba. Perfecto. ¿Por qué? Porque está contando de donde está el contador más 1 para abajo. Desde Perfecto. ahí sería. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mi contador así? Ahí sí, ya está bien abajo. Está bien abajo. Perfecto, porque cada Ujú. vez que termina, cuenta. Magnífico. Entonces sabemos que influye totalmente la posición de donde nosotros ponemos la acción. ¿Se entendió? Bien, vamos a pedir una nota. Introduzca la nota número tanto. Tenemos que crear nuestra variable nota y tenemos que leerla. Como leemos, vamos a fijar en la variable nota la respuesta que nos dan a esa pregunta. ¿Cómo acumulamos ahora la sumatoria de todas las notas? Imaginemos que queremos acumular en sumatoria la suma de todas las notas. Mm, Sería fijar nota, o sea, ya luego después, fijar a la nota a la nueva respuesta más la nota. Perfecto. Entonces sumatoria va a ser igual a sumatoria más la nota que nos están dando. Perfecto. Y como contamos, al final podemos obtener el promedio porque es el total sobre la cantidad de elementos. Magnífico. ¿Qué nos falta para que esta sumatoria realmente funcione como debe funcionar? Ponerla a cero. Magnífico. Entonces, necesitamos inicializar nuestra variable. Magnífico. Aquí sumamos y ahora va contando y al finalizar el proceso sacamos el promedio. Donde decimos que promedio va a ser igual a la sumatoria total entre la cantidad de elementos. Cantidad de elementos es el contador. Mostramos, vamos a decir que por 5 segundos, le vamos a decir el promedio es dos puntos y ponemos la variable de promedio. Magnífico. ¿Qué error hay en el contador? ¿Quién se anima a decir? Hay un error en el contador. Mm, Si yo inicio como 1, pasaría a ser 2, 3, 4. Imaginemos que vamos a hacer tres notas. Entramos la primera vez, contador entra como 1, introducimos la nota, hacemos el siguiente, la nota ahora, el contador ahora vale 2, hacemos, Pasaría con 1. hacemos la tercera, contador valía 2 y ahora ¿cuánto vale? 3. ¿Está 3. bien? En teoría sí. Sí. Ya. Bien, vamos a hacer que funcione. ¿Cuántas notas desea introducir? Tres notas. La nota 1, 12, la nota 2,
12, la nota 3, 12. ¿Cuánto debería ser el promedio? 100. O bueno, 12, 12, 12. 12. 12, 12. Perfecto. 12. Uy, el promedio es 9. Entonces no Es está porque mal. el contador era dividir entre la cantidad. Claro, el contador Eso le iba a decir. está Está dividiendo mal ahí. la sumatoria. Esto es correcto, la sumatoria total dividida entre el contador. Pero hay un error con el contador. A ver. Llega al final y suma uno más al final del tercero. Perfecto. El contador me está sumando una vez más al tenerlo con esa posición. Nosotros necesitamos que sume cuando hace la acción. Fijémonos ahora. 12 más 12 más 12. Oh, perdón, algo pasó conmigo. 12 notas va a pedir. Sí. Tres notas, 12 más 12 más 12. El promedio es 12. Perfecto. Imaginemos ahora, ya funciona, hemos revisado, es una sola función que tiene el programa, belleza, no tenemos que hacer mucho. Vamos a ver ahora de que necesitamos hacer eso nuevamente para obtener otro promedio y luego promediar los dos promedios. ¿Qué uso tiene? No tiene ningún uso. Lo estamos haciendo como un ejemplo para comprender los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente tenemos que preguntar cuántas notas desea introducir. Y aquí tenemos una repetición. Vamos. Y podemos usar la misma cantidad, ¿verdad? La misma variable. Tomamos cantidad y marcamos la respuesta. Listo. Ahora tenemos que repetir nuevamente esto, pero pucha, a pesar de que no es mucho, como que hasta da cosa volver a hacer este código, ¿verdad? Pero lo que puedo hacer es sacarlo, hacer un bloque, ¿no ves? Sacarlo, esa parte, y ya poner solo los bloques. Exactamente. Crear bloque y lo vamos a llamar al bloque pedir y acumular. Sería desde la pregunta hasta La el sumatoria. final del repetir. Exacto. Y nosotros solamente ponemos pedir y acumular. Ujú. Voy a crear un bloque más que se va a llamar pedir cantidad y voy a hacer esta porción de código, pedir y acumular. Lo voy a poner aquí. Voy a quitar esto y solamente voy a poder poner pedir y acumular. Listo. Pedir cantidades. No, perdón. Gracias. Listo. Hemos hecho que se vea más ordenado. Hemos facilitado. Podemos controlar. Si tuviéramos el error, sabemos en qué parte se está generando el error y es más fácil ver. Inclusive, por ejemplo, mover las instrucciones. Si lo hacemos así o si lo ponemos así, podemos jugar con ello. ¿Ya? Porque si yo lo pongo así, ¿qué va a pasar? ¿Qué nota me va a pedir? La nota 0. Correcto. Entonces, importa el orden, la secuencia en que estamos haciendo el problema. Entonces, ponemos como debe ser. Es más fácil controlar y es más visible el código. A eso nosotros llamamos funciones. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera hacer de que pedir y acumular en vez de leer haya otra función de pedir una cantidad y esa función la utilice para pedir y acumular? Es decir, Lo junta todo, pues. puedo juntarlo o puedo hacer una función con toma de valores.
Me voy a explicar ahora. En vez de hacer aquí esto, o bueno, mejor lo hacemos en otro ejemplo porque este ejemplo no se presta mucho para ello, para no confundirlos tampoco. Pero la idea es crear un bloque donde tenemos una entrada numérica. ¿Ya? Bien. La idea es que se haya entendido que es una función. Sí, profe. Sí, sí, se entendió. ¿Nadie tiene preguntas? Por el momento no. Perfecto. Voy a guardarlo el código. Voy a guardarlo en el escritorio para después subirlo. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, y les voy a mostrar cómo hacerlo porque lo vamos a utilizar, hay varias formas. Vamos a probar. Primero, aquí voy a ir a ID de Arduino. Arduino tiene un ID, un entorno de desarrollo integral, ID, ¿ya? Que nos permite desarrollar software para Arduino. Podemos descargarlo directamente de la página de Arduino, que se las voy a compartir. Creo que voy a tener que abrir mi WhatsApp nomás. Siempre va a ser útil. Bien. Y nos da tiempo para tomar un café. A ver, ¿cómo que el internet de la NASA? Ah, bien. Listo, les comparto el enlace a la página. Entonces, lo vamos a descargar. Solo descargar. Ya he hecho mi donación por si acaso Arduino. Y como vemos nos manda igual a la tienda de Microsoft, obtener y que se instale. Vamos a utilizar el ID de Arduino para hacer algún ejemplo en estos días. Por si acaso el día 11, es decir, el día jueves, es feriado nacional. Nos han pedido de que lo respetemos, de que no pasamos clases. Ya tuve una pequeña llamada de atención también por pasar en Bahá'í. ¿Cuándo dije? ¿Cuándo? Jueves 11. Era mañana, pues, eso. No, no, no. Feriado por mi cumpleaños. Pero lo de menos, pues así le da la oportunidad de amanecerse en su cumpleaños y dormir tranquilo el día siguiente. Le da para echarse a la fuga y pasar las 8 horas. No, estamos en cuarentena ahorita y no, no se puede hacer nada de eso. Eso es lo peor. Sí, eso es lo triste. A mí fue la anterior semana, también me lo pasé trabajando. Pues yo y usted cumplimos en junio y Marcelo igual cumple en junio. Puro junio somos. Puro junio. Está bueno. Eso es lo bueno. Bien. Mientras va descargando el IDE, que fíjense pesa 204 megas, vamos a seguir trabajando. Una preguntita. ¿Dónde puedo conseguir un Arduino acá? Comentarles que hablé con el de Electrónica Central de las Charcas y están abriendo hasta el mediodía. Y ahí tienen Arduino, son los que venden más barato. Les pueden decir al tipo de la tienda que son estudiantes de la UTEPSA y como van hartos de ciencias de la computación, siempre ha sido el lugar donde hemos ido a caer. A veces nos rebaja unos 5 pesos para comprar el Arduino. ¿Qué Arduino les aconsejo? Directamente el Arduino 1, porque ese les va a servir para más cosas y en especial para los de electrónica les va a servir para trabajar ya en varios proyectos. Y cómprense por lo menos una docena de LEDs y algunos cablecitos
¿Qué hago yo? El cable de red lo abro y los 8 hilos los utilizo para hacer el cableado. En vez de comprar los cables que vienen con su punta metálica y demás, yo utilizo Mm, los cables de red que me permiten calcular mi propia medida y no tenerlos ni muy grandes ni muy chicos. Aunque el desorden se mantenga, pero por lo menos es un desorden más medido. sí, sí. Sí, está. Los cables de Jumper, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí es lo que más les aconsejo. Además de que si ustedes tienen problema con un Arduino, miren, ya está. Si ustedes tienen problema con un Arduino, ahí si ven de que no le ha pasado nada al Arduino, que no fue una cosa que uno cometió algún error, se lo cambian. A mí me han cambiado ya 2 veces. Esa es la ventaja de Electrónica Central ahí en la Charcas esquina. A ver, no, ya no es Charcas, es Arenales en esa parte. Arenales esquina Aroma, si no me equivoco. Sí, es ahí donde yo compraba cuando pasamos en electrónica de primera materia. Perfecto. La verdad que ahí es más barato. ¿En cuánto compró el Arduino usted? Ah, no, nosotros no compramos No, Arduino. allá. Debería estar en unos No, pero sí es más barato, digo. en unos ¿Cuánto? 55 bolivianos. Ah, mira. Y los LED deben estar a un peso cada uno en el peor de los casos, los de colores. Muy bien. Ahora, si es que quieren, digamos, si nos ponemos de acuerdo para comprarnos, podemos no precisamente juntarnos, pero juntarlo el pedido y hacer un solo pedido para que lo hagan más barato. Sí, estaría muy de Hay acuerdo con eso. alumnos con moto. Hay unos que Perdón. tienen moto, creo. Le podíamos pagar aquí, creo. Ah, ya. Le podíamos pagar el envío, no sé, el envío. Se va a hacer su Y no sé si plata. también aportan así Eh, como para, si aportan no, así nuestras también para casas. que lo manden a Montero, no sé qué dicen. Pucha, qué triste esa situación. También. Pero en Montero, a ver, creo que está el ingeniero David Banner y puedo hablar con él para ver si tiene algún contacto allá para conseguir Arduino. Voy a hablar con el ingeniero y les comento. Ya, Inge, ya. Magnífico. Bien, este es el entorno de desarrollo de Arduino, ¿ya? Tiene dos funciones ya preestablecidas, la función de configuración setup y la función de repetición loop. Dentro del loop nosotros hacemos el código que se va a repetir. Por ejemplo, revisar los sensores y poder actuar en el ejemplo de los tanques sería dentro de la función loop. Indicar que vamos a leer o a escribir en alguna etapa se hace en la función setup. Quería mostrarles el entorno y mostrarles las dos funciones que tenemos, la función loop y la función setup. Nosotros podemos agregar código directamente o podemos también agregar nuevas librerías. Podemos obtener información de la placa, etcétera, etcétera, y podemos subir, donde está, incluir una librería. Tenemos librerías estándar para manejo de memoria, manejo de puertas, Bridget. Tenemos para manejo de teclados, tenemos para conexión de red. Esto les interesa también a los de redes, podemos manejar. Tenemos control de robots, tenemos lectura de IR, tenemos para motores, los servomotores de robots. Tenemos lectura y escritura de tarjetas SD, manejo de servomotores a nivel estándar, etcétera, etcétera y etcétera. Y podemos seguir manejando otras bibliotecas que podemos descargar también de internet. Entonces tenemos todas esas herramientas. Este es un entorno de desarrollo que vamos a hacer algún ejemplo, como les había comentado. Nos tocaría el día más seguro, el día lunes. ¿Ya? Después vamos a manejar otro entorno de desarrollo que se llama CodeBlocks. Ese vamos a utilizarlo un poco menos
y el otro que vamos a manejar se llama Processing. Processing es también un entorno, un IDE, y se lo maneja como lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación que fue influido por diferentes lenguajes como ser Java, OpenGL, PostScript, lenguaje C. Por eso es que tiene un código muy similar a todos estos. Código C, lenguaje C, perdón, ha dado vida a muchos lenguajes de programación variados. Por ejemplo, Java, por ejemplo, Python fue influido también por el lenguaje C. Tenemos JavaScript, tenemos, a ver, ¿qué otro así conocido? Ruby tiene algo de lenguaje C. Y por esa influencia, parte del código es muy similar. El código son las instrucciones. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar Processing y lo podemos descargar de manera gratuita. Pesa 127 megas. Podemos descargarlo de aquí. Download Processing. Y tenemos para Windows, tener cuidado de 32 o de 64 bits. Y podemos descargarlo. Y el otro que les comentaba, que no lo vamos a ver mucho, se llama CodeBlocks. Es también un IDE de desarrollo para algunos lenguajes de programación, principalmente el lenguaje C++, con el famoso GCC de Linux para hacer la compilación de programas. Oye, Inge, esta es una pregunta. Diga, Linux, ¿qué lenguaje de programación es? Linux es un sistema operativo, como lo es Windows. Sí, sí, Entonces es una pero plataforma. Linux, en Linux se puede desarrollar también en C, en C++, en C Sharp, eso. se puede Ah, desarrollar ya, también en ya. Java. O sea, la plataforma tiene sus diferentes IDEs de desarrollo para los diferentes lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación multiplataforma que si yo codifico, por ejemplo, en Windows, puedo inmediatamente ejecutarlo en Linux o puedo ejecutarlo inmediatamente en Mac OS. Pero hay otros lenguajes que tengo que volver a compilar, es decir, tengo que tener el código fuente y volver a compilarlo en el sistema operativo, como ser lenguaje C, C++. Yo tengo que compilarlo en la plataforma, es decir, sobre Windows, sobre Linux, sobre Mac, para que pueda funcionar. Y otros como Java, Python, Perl, no necesitan ser compilados nuevamente, se pueden ejecutar directamente porque son lenguajes que se llaman interpretados. No sé si pude responder su pregunta o le puse más dudas. No, sí, sí, sí. Perfecto. De ahí yo me encargo lo demás. Ah, ya. Por si acaso lo vamos a ver también ese tema el día viernes. Bien, aquí tenemos para Windows, con Windows 10, tenemos la última versión, está del 2 de abril. Yo les aconsejo que descarguen uno de los estables y que puedan usar. Entonces, si quieren descargar el CodeBlocks, pueden hacerlo. Yo les aconsejaría una de las versiones de marzo, que normalmente son más estables, no se ha dado ninguna notificación de seguridad. Entonces podríamos utilizar. ¿Cuánto pesa este? No estoy seguro. Debe ser unos 300, sí. A ver. Ah, no, 35 es este instalador, entonces hay algo raro ahí. Bueno, lo voy a instalar descargar para mostrar. Aquí está entonces Processing, que es el que vamos a ver nosotros en estos días. Lo voy a extraer todo. Y es otro de los que vamos a utilizar, ver su entorno.
Bueno, va a tardar un poco. Bien, como les decía entonces, tenemos dos tipos de lenguajes, en teoría lenguajes de programación. Los programas en realidad, que son los que son interpretados y los que son compilados. ¿Qué significa compilar? Compilar es todo un proceso. ¿Ya? La compilación es traducir un programa entero, esas instrucciones que nosotros hacemos, por ejemplo, los bloques de Scratch, traducirlos para que la computadora lo comprenda. ¿Ya? Es decir, llevarlo de un lenguaje que comprendemos nosotros a un lenguaje de programación al lenguaje máquina, por ejemplo, para que la computadora pueda interpretar ceros y unos. Esos son los ejecutables que tenemos. Por ejemplo, si yo tomo, vamos a ir a descargas, les voy a mostrar el CodeBlocks. Voy a hacer clic derecho, lo voy a obligar a donde está propiedades, restaurar, ya. Voy a crear acá un archivo de texto, son algunas trampas que podemos hacer. Voy a abrir este archivo de texto, me voy a abrir, me voy a mis descargas y le digo que me muestre todos los archivos. Tomo este CodeBlocks, le digo abrir. Van a ver que tiene información que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el archivo de texto está leyendo todos los bits escritos en ese archivo y los está interpretando como el código ASCII. Los está asignando al código ASCII, pero en realidad son las instrucciones que están en ese ejecutable, que es un .exe para Windows. Entonces estamos viendo en realidad instrucciones de computadora que han sido interpretadas como si fueran letras. Entonces la compilación es traducir de un lenguaje a otro. En términos de compilar un programa, por ejemplo, de C, estamos diciendo que ese código del lenguaje C se va a transformar en instrucciones entendibles para el computador y que se van a ver más o menos así para nosotros. ¿Ya? Estas son instrucciones ya hechas para que puedan ejecutarse en el computador. Por ejemplo, cuando hacemos ingeniería inversa y leemos archivos, un editor hexadecimal, nosotros este archivo lo vamos a ver como valores numéricos. Valores numéricos pertenecientes al sistema hexadecimal, es decir, del 0 a la F. Y vamos editando para ver las instrucciones que fueron generadas y así nosotros poder hacer la ingeniería inversa e interpretar. Entonces hay herramientas en internet que nos permiten convertir este código en instrucciones nuevamente, hacer la traducción inversa de lo que hicimos nosotros al hacer la tarea de compilación. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha bien? De compilar. Sí, se escucha claro. Perfecto. ¿Por ahí Sí, alguien sí. estaba preguntando? Sí. Yo estaba comentando que traducir de un idioma a otro. Así es, perfecto. Sería compilar de español a inglés. Sí. Y dijo otro lenguaje de otro tipo de lenguaje de programación igual que había. Los lenguajes interpretados son lenguajes en los cuales nosotros escribimos las instrucciones y hay una máquina virtual en medio de nuestro código que nosotros estamos escribiendo y la traducción. Esa máquina virtual se la hace para las plataformas. O sea, es una máquina virtual que funcione en Windows, una máquina virtual que funcione en Linux, una máquina virtual que funcione en macOS, por ejemplo.
y luego nosotros escribimos nuestro código y lo ejecutamos en esa máquina virtual. Entonces no necesitamos volver a compilar, lo interpreta directamente en esa máquina virtual y no necesitamos hacer toda la tarea de compilación. Esa es la ventaja de los lenguajes interpretados, como por ejemplo Python, que va a ser el lenguaje interpretado que vamos a ver nosotros de aquí a más o menos una semana y media. Entonces Python tiene su código y tiene una máquina virtual. Esa máquina virtual es común para Windows, Linux y Mac OS, y lo que nosotros escribimos, el código que hacemos, que desarrollamos, va a ser interpretado en cualquiera de los sistemas operativos en los cuales estemos. Lo mismo pasa con Java. Java nosotros podemos ejecutarlo en las páginas de internet y se ejecuta en Windows, se ejecuta en Linux o en Mac OS, justamente por esa ventaja. Entonces hay un intermedio, hay un lenguaje intermedio que se llama lenguaje objeto, para que la máquina virtual lo pueda interpretar y directamente ejecute línea a línea las cosas. Entonces, en el compilador creamos una serie de instrucciones listas para que sean procesadas por la máquina. En un lenguaje interpretado generamos instrucciones que van a ser ejecutadas, interpretadas línea por línea. Se interpreta, se ejecuta la primera línea, luego se interpreta, se ejecuta la siguiente línea. Por eso también es que los lenguajes interpretados son un poquitín más lentos que los lenguajes compilados al ser ejecutados en una computadora, porque la computadora no tiene que hacer ese proceso intermedio de traducir el código, porque ya el compilado está, ya está listo para que la computadora lo entienda. En cambio, el interpretado tiene que, como su nombre indica, interpretar cada instrucción. ¿Alguna pregunta? Por mi cuenta nada, profe. Perfecto. Bien, vamos a instalar Processing. El ejemplo que vamos a ver mañana en Processing es un juego de la vida. Les voy a mandar un enlace de YouTube que tenemos, que explica desde el físico. Les expliqué el sistema de numeración binaria, es con el mismo físico que explica el juego de la vida. Es un juego se podría decir, de mutaciones. No sé por qué motivo no me está queriendo explicar aquí. Ahí está. Ahí ya me instaló. Por si acaso, el día 11, es decir, el jueves, que no tenemos clases, va a haber una charla bastante interesante a las 6 o a las 7 de la noche, no me recuerdo el horario exacto ahorita. Les voy a pasar la invitación. La charla la va a dar el ingeniero Juan Carlos Saavedra, del área de redes, pero que va a ser una charla bastante aplicable para todos. Yo voy a estar presente, Dios mediante, en la charla esta. Disculpe, dije, no lo escuché nada. Digo, Se escucha despacito. ya. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Les decía que el día jueves va a haber una charla online que la va a dar el ingeniero Juan Carlos Saavedra, del área de redes. Pero la charla va a ser aplicable a todas nuestras áreas. Entonces les voy a mandar el link de la invitación y el horario exacto, porque no recuerdo si es a las 6 o a las 7 de la noche, para que los que puedan participar participen en la charla. Y mejor si hacen preguntas. Juan Carlos Saavedra es muy bueno en el área de redes. Él fue mi docente en el CCNA. Bien, aquí está el entorno de Processing. Fíjense que es muy sencillo. Aquí puedo seleccionar, está como Java. Tengo archivos, puedo abrir, ejecutar algunos
tengo ejemplos básicos, tópicos, bibliotecas principales. Entonces, a ver, vamos a ver uno con cámara, movimiento de ojos, ejecutamos. Vamos a darle permiso de conexión. Y este debería ser una ventanita en la cual nosotros al mover el mouse hace un enfoque o aleja o acerca en función a la posición del mouse. Y fíjense qué sencillo es el código processing para hacerlo. Caja, vista, línea, mientras las líneas para el centrado, la iluminación, el fondo. Nosotros podemos cambiar el fondo. Voy a poner en blanco. Ejecutamos. Listo. Cambiar el color del fondo a blanco. Voy a ponerlo tal vez un azul, un 160. Sí, 160 está bien. Ahí tenemos nosotros la propiedad de color del fondo, medio plomo. Vamos a abrir otro ejemplo. Vamos a ver iluminación, estructuras, transformación, web, control. Vamos a hacer interacción. Aquí hay otro programita. Fíjense las instrucciones que sencillas son. Y es muy parecido al lenguaje C++. Parece que esta interacción no está funcionando muy bien, que digamos. Rellenar. Bueno, son de los ejemplos que trae, algo debe pasar ahí. Vamos a hacer en este algunos ejemplos de desarrollo. ¿Ya? Y por último, y no menos importante por ello, no guardar cambios, cerrar. Vamos a ver SYNC-HI, pero eso lo vamos a ver, se lo voy a mostrar mañana para que lo instalen. Pesa 39 megas nada más, que es para el lenguaje de programación C y C++. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Perfecto. No, Nada. Ya, gracias. Bien, vamos a hacer un poco más de ejemplos para terminar de manejar el tema de las estructuras. Algunos ejemplos más complicaditos, como por ejemplo este que maneja tres condicionales. ¿Ya? ¿Dónde está? Realizar el cálculo del precio final inmediatamente después de haber obtenido, no es este el enunciado que quiero, aquí está. Les había mostrado este, ¿no? El harapiento distinguido, ¿se recuerdan que lo vimos? Hacia el costo de los trajes, si costaba más de 2.500 le hacía un descuento del 15%, si no hacía un descuento del 8% y calculaba el precio final y cuánto se descontó, muy parecido al que hicimos del restaurante. Ahora aquí podemos tener otro tipo de anidado en cascada, que podemos nosotros poner una condición dentro de otra condición, lo hemos visto. Pero vamos a ver otro ejemplo. Se requiere determinar cuál de las tres cantidades proporcionadas es la mayor. También lo habíamos hecho. Tenemos tres cantidades y las vamos comparando. Si A es mayor a B, si A es mayor a C o si B es mayor a C. Y en cada caso tenemos la respuesta de A, B o C. Si se fijan, la respuesta del mayor en C la tenemos en dos ocasiones. Ahora la pregunta es, y lo vamos a hacer en Scratch, ¿cómo obtengo el mayor de n números? Es decir, yo no sé cuántos números son los que me van a dar. Imaginemos que entramos a un curso, estamos haciendo una encuesta, entramos a un curso y son 21 estudiantes. Perfecto. Tenemos que hallar
la mayor edad de los 21 estudiantes. Vamos a otro curso y son 50 estudiantes. Tenemos que encontrar la mayor edad de los 50 estudiantes. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? ¿A quién se le ocurre una forma de solucionar ese problema? Uno por uno, ¿cuánto se da? ¿Cómo? A cada alumno, ¿cuánto se da? Perfecto. ¿Y cómo sabemos cuál es la mayor edad de todos los alumnos? Descartando. Perfecto, descartando. Entonces, Sí. vamos a hacer nuestro evento, vamos a hacer que inicie con la tecla espacio y preguntamos al estudiante cuál es su edad. El estudiante nos responde, vamos a crear un contenedor que lo vamos a llamar edad y vamos a crear el contenedor mayor. Perfecto. Leemos la respuesta y la agregamos a edad. ¿Qué es lo siguiente? Aquí hemos preguntado la edad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Repetir la pregunta. ¿Y dónde comparamos? Poner si la edad es mayor a mayor, entonces reemplazar mayor a esa nueva edad. Si Asignar a... edad es mayor a mayor, Sí, fijamos en mayor el valor a de edad. Si no, Si no, no pasa nada. nada. Entonces, está bien que ocupemos el sí, si no, o tendríamos que ocupar un simple sí, entonces. Mejor es Sí, sí un sí entonces, pues si entonces no va a haber sería. otra condición. Perfecto. Un sí, entonces, colocamos edad mayor a mayor, hacemos esto. Si no, no pasa naranjas. Luego, ¿qué hacemos? Repetir. Repetir a cuántas. No. Perfecto. Tenemos que repetir a cuántas personas necesitamos. Vamos a imaginar que sabemos cuántas personas se van a hacer. Entramos al curso, contamos y ejecutamos el programa. Entonces, ¿se escucha bien o hay algún problema con la conexión? No, no, está perfecto. Perfecto, entonces. ¿Cuántos estudiantes son? Preguntamos y luego esa respuesta la asignamos a cantidad y luego repetimos cantidad de veces. Magnífico. Preguntamos la edad. Pero ahora fíjense que no sabemos cuánto vale mayor. ¿Qué tenemos que hacer con mayor? Ponerle 0. Perfecto. Probémoslo. ¿Cuántos estudiantes son? 6. La primera edad, 15, 19, 22, 105, 6, 18. ¿Qué olvidamos? El decir. El mayor. Entonces mostramos el mayor. Volvemos a ejecutar. Son 5 estudiantes, 15, 18, 19, 21 y 14. Ups. ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué nos dijo que el mayor es 0? Porque la edad no está iniciada. Ya, la edad no está iniciada, pero aquí le estamos... ¿No debería ser al revés? Es que la respuesta habría que asignar la edad.
la respuesta hay que asignarle edad. Perfecto. Sí, Entonces, aquí ponemos edad y aquí ponemos respuesta, ¿verdad? sí. Ahora sí. Bien. 5. Vamos a ponerle 18 años. 19, 21, 18, 17. El mayor es 21. Perfecto. Funciona genial. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner menos 15. Perdón. Voy a poner 5. Voy a poner menos 15. Menos 19. Menos 17. Menos 19. Menos 3. Y quedó en 0. ¿Por qué? Porque el valor mayor es 0. ¿Está correcto? Está correcto. Ahora imaginemos que no son edades, son valores. ¿Cómo solucionamos ese problema de los números negativos? Mm, ¿Con mayor o menor? Ya, pero ¿cómo? ¿Cuál sería Y, la forma? s- O sea, y si eliminamos la... Mm, poniendo, digamos, o menor de tanto tanto o mayor a edad a mayor, ya. ¿Podría ser? O no sé. A ver, pongámonos a hacer un ejemplo. Mm. Les pregunto a ustedes, denme un número, no interesa si positivo o negativo. Y empiezo a ver por... ¿Dónde está mi Meet? A ver, Cristian, un número. 15. 15. Esteban, un número. 10. 10. El mayor es 15. Álvaro, un número. 3. 3. El mayor sigue siendo 15. Puede ser positivos o negativos. José Alfredo, un número. 23. 23. 23 es el mayor. Helio, un número. Ok. No se escucha Pablo. Sarabia, un número. 7. 7. 23 sigue siendo el mayor. ¿Ya? Ahora me van a dar solamente números negativos. Empezamos. Hermes, un número. Menos 5. Menos 5. Menos 5 es el mayor. Eric Loaiza, un número. Menos 12. Menos 12. Menos 5 sigue siendo el mayor. ¿Quién más está por ahí? Sebastián, un número. Menos 18. Menos 18. Menos 5 sigue siendo el mayor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para poder resolver cuál es el mayor, hemos dicho que la primera vez que ejecutamos, la primera vez que yo pregunto un valor, automáticamente ese valor se convierte en el número mayor y en el primer valor que nos dan. Después recién inicio las comparaciones. ¿Cómo puedo hacer eso yo aquí? Sería preguntar el número y asignar al mayor la respuesta. Preguntar, El valor ya, y luego asignar a la variable la respuesta. siempre y cuando sea la primera vez que se está ejecutando. ¿Cómo sé que es la primera vez que se va a ejecutar? Sería ponerlo afuera. Perfecto, esa sería una buena trampa. Entonces, hacemos esta misma pregunta. Como es la misma pregunta, voy a crear un bloque que se llama preguntar valor.
lo pongo aquí afuera. Esta condición la manejo aquí adentro, lo pongo aquí y primero pregunto valor y pregunto valor. Entonces aquí ya no va a ser solamente cantidad, sino va a ser cantidad menos 1. ¿Por qué? Porque ya lo estoy ejecutando una vez afuera, ¿verdad? Ahora sí debería funcionar. Vamos a ejecutar. Son 5 números y le digo menos 15, menos 13, menos 3, 0, menos 9. Evidentemente el mayor número de todos ellos es el 0. Voy a poner 3 números, menos 15, menos 12, menos 9. ¿Cuál es el más grande? Menos 9. Ups, 0. ¿Por qué? ¿Qué me faltó Porque hacer? si mayor sigue iniciándose en 0. Ahí Debería está. fijar edad, digo, mayor, digo, Aquí, ¿no? Edad toma el valor de la el respuesta. mayor sería. Mayor. Perfecto. Y aquí estoy preguntando, quito esta, entonces me dice que fije el valor de mayor como la edad, ¿verdad? Sí. Magnífico. Entonces ahora sí podemos hacer menos 12, menos 15, menos 9. A ver, Es que usted le puso. sí, menos 15, menos 12, menos 9. Ahora sí, menos 9 es el mayor, correcto. Sí. Ya. Se entendió lo que hemos hecho y hemos aplicado funciones, hemos modificado el orden y hemos podido solucionar el problema. Ahora hemos tomado una sola condición. Cuando en el problema necesitan sí o sí 3 condiciones en cascada porque preguntan los 3 valores al inicio. ¿Sí? Hemos mejorado ese algoritmo gracias a la repetición. Bien, acá tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema? No, este es el mismo, que podría ser mayor. La Langosta Ahumada, seguimos con problemas del restaurante, es una empresa dedicada a ofrecer banquetes. Sus tarifas son las siguientes. El costo del platillo por persona es de 95 pesos. Pero si el número de personas es mayor a 200, pero menor a 300, el costo es 85. Para más de 300 personas, el costo por platillo es de 75. Se requiere un algoritmo para ayudar a determinar el presupuesto que se debe presentar a los clientes que desean realizar un evento mediante pseudocódigo, diagrama de flujo y diagrama de IPS. Nosotros nos vamos directamente al que nos interesa, que es el diagrama de flujo. Entonces, iniciamos el proceso y solicitamos el número de personas. Si la cantidad de personas es mayor a 300, el total a pagar es el número de personas por 75 pesos. Si el número de personas es mayor a 200, pero menor a 300, cuesta 85 pesos. Y si el número de personas es menor a 200, número de personas, el total va a ser el número de personas por 95. Díganme de los valores que están en las condiciones, ¿qué valor no se va a tomar en cuenta para el cálculo? ¿Hay algún valor que no se toma para el cálculo? ¿Cómo dice Inge? De estos dos valores que hay aquí, 300 y 200, ¿hay algún valor que no se toma en cuenta para hacer el cálculo de la rebaja? El 0. Al 0. Veamos. Para hacerlo más fácil,
Vamos a ir a archivo, guardamos el problema, mayor de n números, archivo, nuevo, y vamos a hacer el código para este algoritmo. Iniciamos, esta vez vamos a hacer con un evento diferente, vamos a usar la banderita, luego nos pide leer el número de personas, vamos a sensores, hacemos la pregunta, ¿cuántas personas serán? Creamos nuestra variable, número de personas, y asignamos número de personas con la respuesta a la pregunta que hice. Perfecto, ya tenemos esta parte. Luego nos dice, si número de personas es mayor, entonces vamos a operadores y nos vamos mayor. Entonces, si número de personas es mayor a 300, fijamos el total a pagar como la multiplicación del número de personas por el valor del plato, que en este caso sería 75 bolivianos. Si no es mayor a 200, perdón, a 300, preguntamos si es mayor a 200. También tiene su sí y su no, por lo tanto seleccionamos la condición sí, entonces si no. Y preguntamos nuevamente si número de personas es mayor a 200. ¿Ya? Si es así, nosotros decimos que el total va a ser igual al número de personas por, y acá tomamos en cuenta el precio, 85. Si no, el total va a ser a la multiplicación del número de personas por 95. Y finalmente mostramos el total. Perfecto. ¿Cuántas personas irán? 200. Funciona. Calculadora. 200 por, y acá. ¿Cuál es el precio por el cual debe multiplicar 200? ¿Por 95, 95. o por 85? 95. ¿Por qué? Porque el símbolo del mayor es a partir del 200. Tendría que ser Perfecto. mayor o igual. 95 por 200 son los 19.000 que nos salió. Magnífico. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si yo en vez de colocar este código, pongo este sí, pongo esta condición, fijo este valor y pongo este otro sí, y en vez de fijar, me voy a operadores y evidentemente tendría que utilizar el menor que, ¿no es cierto? Y pongo el número de personas y pongo el cálculo. Pregunta, ¿está bien con menor? Está bien, pero Menor tiene igual. que ser 200. Sí, Menor el igual. 200 se... A ver, 201. 201. ¿Por qué? Porque ahí el 200 está quedando solito. Perfecto. Magnífico. Excelente. Exactamente eso. Porque el 200 no se va a ejecutar nunca, porque no está entrando dentro de las condiciones. Ups, entra.
¿Por qué? ¿Quién me dice? Y pues por una regla que hemos puesto desde el inicio, una regla general. Para que me dé cuenta, voy a volverlo a ejecutar. Le voy a decir que son 300 personas. Y ahora voy a ejecutar de nuevo. Le voy a decir 200. Y miren el valor que me da. Tomando como un 0. Está tomando como 0. O no, 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 no. Siempre, Ya. siempre tenemos que inicializar las variables. Porque si no inicializamos variables, no sabemos con qué valor están trabajando. Como no inicializábamos, quedaba guardado el registro anterior, por eso simplemente repetía el valor cuando poníamos 200. Ahora cuando ejecutemos con 200, evidentemente nos va a volver a dar un total absurdo, ¿no? 0 porque nunca hizo la operación con 200. Si hacemos el arreglo que indicaron y ponemos menor a 201, sí va a funcionar. Perfecto. Entonces recordemos siempre la importancia de inicializar nuestras variables. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre con las variables, profe? ¿Me puedes repetir? Nada, estaba molestando, bro. Ah, ya, ¿Qué es lo que se hace siempre con las variables? se inicializa. Sí. Exactamente. Bien, con ese ejemplo están todos los trucos y las trampas que normalmente aparecen en un código. Tenemos que practicar un poco más el tema de estos, digamos, las estructuras cuando utilizarlas. Por lo tanto, les voy a pedir para mañana. No sé quién está usando una licuadora por ahí. ¿Cómo? Es como una licuadora o una avioneta, creo. Si alguien está cenando, creo. Sí, no sé, pero no se escucha. Alguien Sí. está cenando. Bien. Les voy a pedir que me hagan un par de ejercicios. Bien. Y este, el 314 y el 318. Si quieren me lo pueden presentar directamente en diagrama de flujo o si quieren verlo funcionando en Scratch. Hemos visto que Scratch es muy parecido a la lógica que usamos en diagrama de flujo, por eso no Inge, disculpe, ¿qué dijo? Es que me salí sin querer de que apreté la X y me fui. está como Me el perdí lo que meme dijo. ese que dice tienes mala conexión, presiona F4. Me salí de que. Vamos a hacer por favor el ejercicio 314 y el 318 del librito de algoritmos. Ok. Mañana, ¿ya? Me lo mandan por correo con su nombre y el turno. Ponen, por ejemplo, yo me llamo Carlos, entonces Carlos Draugialis, noche, y me envían. ¿Para cuándo? Para mañana, por favor. Por mañana, ya. Estoy- ¿De acuerdo?
Mañana los vamos a resolver al inicio y esos dos ejemplos. Entonces ahorita les voy a dejar el tiempo para que los puedan hacer. Esos ejercicios, como pueden observar, a pesar de que no son largos, tienen bastantes condiciones. El de bonos navideños es bien interesante. Este último. El empleado de Hacienda, considerando su antigüedad es mayor a 4 años, su sueldo será menor de 2.000 pesos, le corresponderá el 25% de su sueldo y en caso contrario solamente el 20% de este, ¿no? Entonces trabaja muy bien el tema de las condiciones. Ya vamos a trabajar esos dos y ya mañana les voy a dejar para el jueves de la siguiente parte, que son las estructuras repetitivas, ya que ustedes ya las están manejando, dominando muy bien. Bien, creo que hoy día sí pudimos trabajar, estuvo estable la comunicación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me avisa. ¿Para qué que sí que estuvo bien la clase no se cortó ni nada? Sí, la verdad que sí, de tal Estuvo modo fluido.